Hola a todos, de vuelta al video del curso Arduino desde cero. El día de hoy vamos a utilizar un programa para realizar un inversor monofásico y finalmente les mostraré el funcionamiento de un inversor trifásico. Todo esto desarrollado con Arduino y con una modulación SPWM, lo cual hará que tengamos corrientes sinusoidales en los bobinados del motor. Como ya hemos aprendido a manejar el modo PWM, fase y frecuencia corregida, vamos a utilizar este modo para generar nuestras señales de control. Empezaremos con el programa. Debido a que vamos a trabajar con funciones trigonométricas, necesitaremos crear ciertas variables, ciertas constantes que vamos a utilizar. La primera constante es la frecuencia de la PWM, o algo que se conoce como switching frequency o la frecuencia de switcheo. Por el momento voy a poner una frecuencia de switcheo de 3200 Hz, es decir, frecuencia de switcheo igual a 3200 Hz. Esto es 3.2 kHz, es decir, la frecuencia de la PWM o de la triangular. Para la generación de la SPWM, la frecuencia de la triangular es de 3.2 kHz. Esto se explicó en la clase teórica. Se genera una SPWM comparando una triangular de alta frecuencia, en este caso de 3.2 kHz, con una señal sinusoidal de baja frecuencia. La señal sinusoidal tendrá la frecuencia a la que queremos que gire nuestro motor. Puede ser 50 Hz, 60 Hz, 30 Hz. Vamos a realizar un control V sobre F constante, lo cual mantiene la corriente en los bobinados del motor siempre constante para tener en teoría un torque constante, pese a que es un control a lazo abierto todavía. Vamos a definir también lo que es pi. Entonces pi lo conocemos como 3.1416. Esta es la constante universal pi. A continuación deberemos definir también nuestro retardo. Este retardo es para poder dar el tiempo muerto. Entonces, esta variable será definida después. ¿Listo? También vamos a trabajar con la conversión analógica. Entonces vamos a crear una variable de tipo unSightIn conversión y la vamos a inicializar con 0. Posterior a eso tenemos dos variables. Una de tipo char, es decir, de 8 bits, que almacenará la frecuencia a la que queremos que gire nuestro motor, o sea, la frecuencia de la senoidal, la frecuencia de las corrientes. Y también vamos a crear una variable en tipo char, es decir, que solo puede tomar valores de entero. Esta variable será la frecuencia de la PWM dividido para mi frecuencia normal, es decir, este n me va a dar el número de señales triangulares que caben en un periodo de la señal sinusoidal. Por ejemplo, en el caso de aquí tengo yo 3200 dividido para 50. Es decir, en un periodo de la señal sinusoidal vamos a tener 64 ondas triangulares. Es por eso que mientras más alta sea la frecuencia de las ondas triangulares, mucho mejor será la resolución de mi senoidal, porque podremos definir con switcheo, escribir una señal sinusoidal de mejor manera, con mayor resolución. Vamos a crear una variable tipo char igual, o sea, de tipo entero pero de 8 bits, que se llame i. Esta variable simplemente me permitirá crear un contador, una cuenta que vaya desde 0 hasta 255 de 8 bits. Vamos a ver cómo lo utilizamos después. Vamos a crear una variable de tipo unSightIn. Esta contendrá el valor de la amplitud en la SPWM. Son variables auxiliares que las vamos a utilizar después, y necesitaremos dos variables adicionales: flotante paso igual a 0, ya vamos a ver cómo vamos a usar esta, y factor. La variable factor me permite modular V sobre F constante, es decir, si tenemos una frecuencia de 10 Hz, de 20 Hz, frecuencias bajas, evidentemente la inductancia presentará una impedancia mucho menor. Entonces, si aplicamos el mismo voltaje, la corriente se disparará y se quemará el motor. Es porque a frecuencias más bajas los voltajes deben ser más bajos. Entonces vamos a escalar el voltaje con una variable factor. Si voy a frecuencias mucho más altas, el voltaje debe ser más alto. Entonces factor deberá incluso incrementar el voltaje. ¿Cómo hacemos esto? A frecuencias bajas reducimos la amplitud de la senoidal, entonces va a permanecer más tiempo apagado los IGBTs o los MOSFET, mientras que a frecuencias altas aumentamos la amplitud de la senoidal, aumentando así el voltaje entregado. Vamos con el setup o init. Aquí vamos a inicializar todas las funciones. Como ya se vio en el modo PWM, vamos a trabajar con los pines 9 y 10 que corresponden a los pines OC1A y OC1B. Entonces los vamos a declarar como salida. Este corresponde al pin OC1A, y vamos a realizar lo mismo con el pin 10 que corresponde al pin OC1B del Arduino. Estos vienen dados por el timer 1, como se explicó en el video de fase y frecuencia corregida. Si quieres saber cómo generar una PWM con frecuencia que tú la puedas setear con diferentes salidas, dos pines, tiempos muertos, aquí abajo te dejaré el link del video en el que te enseño a hacer esto. Y vamos a llamar a una función que se llama timer1, y esta función es el inicio del timer 1. La vamos a crear después: inicialización timer 1. Es mejor hacer todo por funciones: inicialización de un timer, inicialización de un ADC, inicialización de un SPI, y simplemente declarando las funciones podemos utilizarlos recursivamente en otros programas. Y aquí ya tenemos las funciones y vamos a habilitar las interrupciones globales. Habilitamos las interrupciones globales con la bandera ES. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta crear esta función timer1 init. La vamos a definir aquí. Vamos a crear una función de tipo void timer1
y bueno, tiene que tener el mismo nombre, timer 1 init, y va a contener toda la inicialización del timer, es decir, la configuración, los registros, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer el timer 1 init es definir el registro TSCR1A. Esto, como ya se explicó, para que trabaje en fase y frecuencia corregida con dos pines de salida. El primer pin de la PWM, es decir, el OC1A, en modo no invertido, polaridad no invertida, entonces colocamos 1C. Y el segundo pin, el OC1B, vamos que trabaje con polaridad invertida, entonces por eso colocamos 1,1. Es decir, OC1A tendrá el modo no invertido, OC1B tendrá el mismo modo de trabajo, pero con el pin invertido, para que los switch nunca, en el mismo ramal, nunca estén activos los dos al mismo tiempo. Es decir, si el uno se activa, el otro debe estar desactivado y viceversa. El switch de abajo en un inversor trabaja con la señal negada al del interruptor de arriba, o el switch de arriba, y para configurar en modo fase y frecuencia corregida deberemos colocar 0000, los posteriores bits 0000. Esto, al ser un número binario, deberemos anteponer el prefijo 0B, como ya lo hemos mencionado. Entonces aquí lo que hacemos es OC1A activo y OC1B, evidentemente cada uno con su propia polaridad, ya sea no negada o negada. Ahora vamos a configurar el registro TSCR1B. En este registro nosotros seleccionamos el modo de trabajo, también queremos que sea fase y frecuencia corregida, los modos captura, entonces por eso los tres primeros van a 0, no vamos a trabajar con el modo captura, y colocando aquí 1, estamos seleccionando el modo de trabajo con 1 0, aquí se encuentran los bits del modo de generación, aquí seleccionamos fase y frecuencia corregida, el modo 8 de la tabla que se vio en el manual, y vamos a darle el reloj. El reloj con el que vamos a trabajar por el momento va a tener un preescalador de 1, es decir, aquí el timer trabaja como PWM, fase y frecuencia corregida, y además la frecuencia del timer es igual a la frecuencia del sistema, o sea 16 MHz. Es decir, vamos a alimentar a nuestro timer con un reloj de 16 MHz, que es el mismo reloj del sistema. Para ello deberemos calcular el ICR1. Entonces ICR1 me permite definir mi frecuencia. Como yo quiero que la PWM tenga 3200, ¿qué número deberemos colocar aquí? Es simple, vamos a escoger los 16 MHz, que es el reloj del timer, vamos a dividir para 2, porque estamos en modo fase y frecuencia corregida, y vamos a dividir para 3200. Entonces dividido para 3200 encontramos que debemos colocar el número 2500, bueno, menos 1. Vamos a trabajar con un número par, 2500 o 2499 es realmente 2500. Para no complicarnos, vamos a escribir el número 2500. Entonces con número 2500 lo que se hace, se configura la frecuencia del timer, frecuencia de la PWM a 3200 Hz, es decir, poniendo este número como máximo, la triangular que generamos, es decir, el timer tiene una frecuencia de 3200 Hz, y definiremos el OCR1A. OCR1A simplemente lo colocamos a 0 para extraer una PWM apagada o ancho de pulso 0, y como dijimos que el OCR1B debe tener el mismo valor que el OCR1A, pero como el pin es negado, este pin por el contrario debe estar siempre encendido, pero como el pin de arriba está apagado no hay ningún problema. Ancho de pulso igual 0, y eso es todo. Y finalmente el registro de la máscara del timer MSK1, vamos a habilitar la interrupción por captura, como se lo hizo para poder actualizar el ciclo de trabajo en cada ciclo de la PWM. Cada periodo de la PWM deberemos actualizar el ciclo de trabajo. Vamos a ver por qué. Entonces actualizamos el bit 5 del registro de la máscara de interrupciones, que corresponde al modo captura, y el resto lo colocamos en 0. Listo, verificamos que en todos los registros tengamos 8 bits, ya que es un microcontrolador de 8 bits. Habilitamos la interrupción modo captura, y eso es todo lo que debemos hacer para habilitar el timer. Entonces esta función ya está declarada. Algo que yo les recomiendo también bastante bien es habilitar siempre el plegado de código. Entonces acá vi una función, yo la doblo y me olvido de la función. Por ejemplo, entonces aquí está el setup, habilito los dos pines como salida, hago la llamada. Entonces cuando se ejecute esta instrucción, lo que hace Arduino el compilador es ejecutar todo, es la declaración del registro A, del registro B, la frecuencia del timer, y apagarme los modos. Y finalmente habilito las interrupciones global. Ahora vamos a escribir el programa que va a estar contenido en el loop o en el while, lo que se debe ejecutar siempre. Entonces vamos a utilizar la variable conversión. Día de hoy en el loop o en el while vamos a realizar la lectura analógica del pin a 0. Ahí vamos a tener conectado un potenciómetro, el cual me va a dar la frecuencia. El potenciómetro conectado a la entrada a 0 me va a definir la frecuencia de la senoidal, es decir, la velocidad de mi motor. Y bueno, para tener en valores de frecuencia es importante siempre mapear la variable. Vamos a mapearla, sabemos que la conversión va de 0 a 1023 y nosotros queremos, en mi caso, que vaya de 10 a 100. Entonces aquí mapeo conversión, la frecuencia va de 10 a 100 Hz. Es decir, mi programa me permite variar de 0 a 100 Hz. Podemos poner aquí 5, 200, o si queremos variar menos, podemos poner aquí de 30 Hz a 70 Hz. Depende de la aplicación y del motor que queramos controlar. Esta práctica inclusive va a ser armada. Voy a subir un video en el cual con mi inversor monofásico vamos a controlar la velocidad de una licuadora, y les voy a indicar cómo hacer lo mismo pero con un inversor trifase. En teoría la idea es la misma, simplemente tendríamos que realizar 3 fases y podremos hacer un inversor trifase
trifásico con control escalar V sobre F hecho con Arduino, MOSFETs o IGBTs, y amplificar la potencia a la máquina que queramos nosotros y hacerla arrancar suavemente como un inversor. Ahora vamos a calcular n. Como se dijo, n correspondía al número de triangulares que entran en una sinusoidal. Como la frecuencia va variando según el potenciómetro, también n va a variar. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia muy alta, digamos de 100 Hz, solo 32 triangulares, porque vale 3200 dividido para 100, solo 32 triangulares van a entrar en un periodo de la sinusoidal. Por el contrario, si por ejemplo quiero una frecuencia de 10 Hz, vamos a tener 320 triangulares que entran en un periodo de la sinusoidal. Entonces esto es bastante bueno porque la frecuencia de la triangular se mantiene fija y únicamente la frecuencia de la senoidal es la que estamos variando. Una vez calculado n, que me indica el número de PWM triangulares que vamos a tener en cada periodo de la sinusoidal, calculamos paso. Paso simplemente es 2 por pi por n, es 2 pi dividido para n. Esto lo que me convierte paso, como vimos, es una variable float. Entonces lo único que hace es convertir este n, que es un número entero, en 32, 20, 100, 200, lo convierte al rango de 2pi, es decir, va de 0 hasta 2pi. Lo que hace paso simplemente es darme cuánto debe aumentar en un ángulo cada n, es decir, pongamos un ejemplo que n vale 100, es decir, la senoidal tendría 100 triangulares. Entonces mi senoidal, las funciones trigonométricas no trabajan con 100, lo que yo debo ingresar es un número de 0 a 2pi, es decir, si tengo 100 triangulares, la senoidal ha realizado un periodo, entonces será 2pi. Si tengo 0 triangulares, evidentemente n nunca va a valer 0. Lo que hace es convertir el n en cuántos pasos se debe dar y con eso multiplicarle por un factor de 2pi. Entonces n toma el valor de cuántas triangulares tenemos contenidas en una senoidal. Por el contrario, paso me indica la resolución o la distancia que ese n me permite tener en un espacio de 2pi. Esto lo pueden ver de mejor manera en la gráfica que calculamos desde el paso. La distancia angular que hay entre cada PWM, es decir, la triangular tiene, bueno, sabemos una frecuencia de 3200 Hz, pero sabemos en cuánto tiempo, en cuántos ángulos, en cuántos radianes corresponde esa frecuencia de la triangular, dado por n. También aquí se relaciona con la senoidal, que sabemos que todo un periodo tiene 2pi, es por eso que ingresa el factor 2pi, y adicionalmente tendremos que calcular factor. Factor simplemente es la frecuencia y vamos a seleccionar una frecuencia nominal. Vamos a asumir que, por ejemplo, nuestra máquina, yo quiero que se le entregue el voltaje total o el voltaje del bus DC, digamos, cuando tiene una frecuencia de 70 Hz o de 80 Hz o de 60 Hz. Eso ya depende de la máquina. Aquí ponemos nosotros la frecuencia nominal de nuestra máquina cuando se le entregue el voltaje nominal y bueno, aquí calculamos el factor debido con F. Esto lo que permitirá hacer es disminuir la amplitud de la senoidal. Si estoy a frecuencias muy bajas, la amplitud de la senoidal debe ser menor para no entregar todo el voltaje a la máquina. Caso contrario, la máquina se quemará y así escalamos y mantenemos corriente constante. Reduce la amplitud de la senoidal dado por la frecuencia nominal del motor. Paso, calcula en ángulos en radianes, es decir, calcula en ángulos en radianes la distancia de cada PWM para poder tener la senoidal de frecuencia F Hz. Y bueno, n ya sabemos el número de cuántas PWM tenemos o entran en una sinusoidal. Eso sería todo lo que vamos a hacer en el loop. Entonces lo que hacemos es, leemos el potenciómetro, mapeamos al rango de frecuencias que yo quiero, por ejemplo mi rango es de 10 a 100 Hz, calculamos cuántas PWM entran en esa frecuencia, sabemos que la frecuencia de la PWM es alta, y para la frecuencia que nosotros deseamos, calcularemos cuántas triangulares o cuántas veces el timer genera una triangular o una cuenta en la frecuencia deseada, calculamos paso, es decir, calculamos en una de esas frecuencias cuánto en radianes avanza o corresponde a la PWM, a cada interrupción del timer a cuánto corresponde en radianes, y factor simplemente me va a permitir escalar el voltaje que yo entrego a la carga, es decir, para frecuencias más bajas se entregará un voltaje más bajo, para frecuencias más altas la SPWM se sobremodulará y se entregará un voltaje más alto. Aquí tenemos la inicialización del timer. Lo único que nos falta declarar es la interrupción. Interruptor service routine, nosotros ya vimos que vamos a trabajar con la interrupción del modo captura porque estamos trabajando con el registro ICR. Queremos que la interrupción se produzca cuando se produzca la comparación, cuando el timer alcance su valor máximo dado por aquí, por el registro ICR. Cuando el timer alcance este valor, ahí se va a producir la interrupción y ahí nosotros vamos a actualizar nuestro valor. Entonces simplemente lo que necesitamos hacer es realizar las funciones aquí, para lo cual vamos a necesitar dos variables auxiliares, delta A, que le vamos a dar un valor inicial de 0, y vamos a necesitar la variable delta B, que le vamos a dar un valor de 0. Estas van a contener los ciclos de trabajo en cada tiempo que nosotros deberemos colocar en el registro OCR1A y OCR1B. Vamos a calcular el valor de R, es decir, el valor de la amplitud de la SPWM. Entonces, para generar una PWM, R simplemente sería, bueno,
vamos a generar la comparación entre una senoidal que vamos a crear en este momento y la triangular. Sabemos que la triangular está dada por el timer me está generando en este caso una onda triangular que va desde 0 hasta 2500. Entonces, para nosotros poder comparar con nuestra senoidal es necesario colocarla en la mitad del timer, ya que una senoidal va desde -1 hasta 1, pero nuestra senoidal, si le damos un offset para poderla comparar con la triangular, debería ir desde 0 hasta 2500. La senoidal y la triangular deben tener las dos la misma amplitud. Entonces lo que hacemos es crear 1250, que es la mitad del máximo, por seno de que de i simplemente, y es un contador que lo tenemos aquí. Vamos a declarar contador de cada interrupción. Entonces seno de i y por paso. Aquí lo que hacemos es cada que se produce la interrupción, en vez de tener un número entero, multiplicar por el paso que se calculó aquí, tenemos en radiano cuánto corresponde ese tiempo de cada interrupción. Esto está iría desde -1250 hasta 1250. Deberemos sumar el offset, que es la mitad de este número, 1250. En este caso esta senoidal irá desde 0 hasta 2500, ya que la función seno va desde -1 hasta 1. Entonces aquí lo que se hace es senoidal que vaya desde 0 hasta 2500. Ahora, el truco está aquí. Recordemos que a frecuencias más bajas mi senoidal debe ser más pequeña. Entonces nosotros utilizamos factor para que a frecuencias más bajas, por ejemplo, a una frecuencia de 7 Hz, solo tendremos que entregar el 10% de la amplitud de la senoidal. Eso dice la teoría. Entonces por eso con factor nosotros bajamos la amplitud de la senoidal, bajamos el voltaje, pero como la frecuencia es más baja, la impedancia también ha bajado por la inductancia y la corriente se mantiene en teoría constante. Aquí lo que deberemos hacer es I más incrementa cada vez que se produce la interrupción, y si en este caso es mayor que n, lo que hacemos es que lo podemos hacer. Si llega a ser mayor que n, es decir, ya alcanza todo el periodo de la senoidal, tiene que volver a ser 0 para que la senoidal empiece desde el comienzo, otra vez desde el ángulo 0 hasta el ángulo 2pi, por cuando i alcanza el valor de n, en ese caso al multiplicar, si i alcanza el valor de n, en ese caso paso siempre va a ser 2pi por n se simplifica y me va a quedar 2pi, entonces ya hemos alcanzado los 2pi radianes, es decir, todo el periodo de la senoidal. Ahora tenemos que analizar bien esta variable i. Esta variable i va a ir desde 0 hasta n, pero aquí vimos que si la frecuencia de la PWM vale 3200 y nuestra frecuencia deseada vale 10, n va a tomar un valor de 320, entonces es por eso que n ya debería ser de tipo entero, y también, ya que char solo es de 0 hasta 255, pero vimos que puedes llegar a 320 cuando la frecuencia valga 10, entonces es mejor utilizar variables de tipo int, tanto para n como para i. Finalmente tenemos esto, aquí hacemos que se repita la cuenta de la senoidal para que la variable i no se desborde, sino incrementaría indefinidamente hasta que se desborde. Entonces aquí le reseteamos, cuando i ya alcanza el valor de n es cuando ya se ejecute todo un periodo de la senoidal, y lo que hacemos es calcular delta a, que sería r, es decir, esta senoidal menos, aquí lo que vamos a poner es el retardo, es decir, el tiempo muerto, que lo vamos a calcular en este momento. Sabemos que 2500 corresponden a 3.2 kHz, entonces 1 dividido para 3200, es decir, vamos a multiplicar esto por 1.000.000 para tener en microsegundos, es decir, cada incremento del timer corresponde a 312 microsegundos. Vamos ahora a calcular nuestra resolución del timer. Entonces tenemos que el timer va a contar desde 0 hasta 2500, subida y bajada, lo vamos a multiplicar por 2, es decir, el timer va a realizar 5000 cuentos, 1500 de subida y 2500 de bajada, y sabemos que eso corresponde a una frecuencia de 3200 Hz. Ahora vamos a utilizar la misma fórmula del timer para calcular el tiempo muerto. Sabemos que el timer tiene una frecuencia de 3200 Hz, es decir, vamos a dividido para 3200 Hz, tiene un periodo de 312 microsegundos, es decir, cada que el timer sube y baja en su cuenta han pasado 312 microsegundos. Ahora, eso hay que dividir para el número que está contando el timer. El timer realiza 2500 cuentas de subida y 2500 cuentas de bajada, entonces deberemos dividir para 5000 porque el timer realiza 5000 cuentas. Entonces esto me da este número de tiempo. Esto lo voy a multiplicar por 1.000.000 para tener ese valor en microsegundos, y me dice que el timer realiza incrementos cada 6,25 nanosegundos, y esto es lógico porque si realizamos 1 dividido para 16 MHz, y bueno, vamos a multiplicarlo por 1.000.000 para tener en microsegundos, tenemos que cada 62,5 nanosegundos el timer realiza incrementa en 1 su valor. Entonces yo quiero un tiempo muerto, vamos a decir, de 10 microsegundos, entonces vamos a sacar el inverso de este, es decir, en 16 cuentas del timer van a pasar 1 microsegundo. Si quiero un incremento de 10 microsegundos deberemos tener 160 cuentas del timer, es decir, mi timer, como tiene una frecuencia de 16 MHz, debe hacer 160 cuentas para que haya pasado un tiempo de 10 microsegundos. Es por eso que aquí en retardo vamos a poner 80, como se hizo en la anterior práctica de modo fase y frecuencia corregida de la PWM. Con 80 se define 5 microsegundos, que es el retardo, la mitad del retardo, 5 microsegundos de tiempo muerto por cada atmósfera. 5 microsegundos se le retarda al
MOSFET de arriba, 5 microsegundos se le retarda al MOSFET de abajo. En total tendríamos un tiempo muerto de 10 microsegundos. Entonces nos vamos aquí. Es por eso que calculamos el ancho de pulso colocando la senoidal menos el tiempo muerto y calculamos delta B con la misma senoidal más el tiempo muerto para generar un espacio entre las dos PWM de 2 veces el tiempo muerto. Pero como aquí se colocó la mitad, se está generando un retardo de 10 microsegundos, una separación de 10 microsegundos entre las. Ahora finalmente vamos a utilizar la función constraint. Esta función lo que me permite es hacer limitar la variable entre dos rangos. Sabemos que esto únicamente puede variar entre 0 y 5000, porque ¿qué pasa si la senoidal vale 0, pero nosotros por querer aplicar el tiempo muerto lo estamos convirtiendo en un número negativo, y eso al pasarlo a un número positivo es un número sumamente grande, ya que tiene el primer bit en 1, que es el bit de signo. Igual, digamos, ¿qué pasa si la senoidal alcanza 2500, o sea, su punto máximo? Pero nosotros por darle el retardo le ponemos incluso un valor más grande. Entonces, por ponerle un valor más grande, la PWM estamos superando el valor máximo que debe tener nuestro timer. Entonces por eso es mejor tenerlo de esta manera. Entonces con constraint nosotros lo que hacemos es limitar a la variable en este rango únicamente, y hacemos que delta B, o sea delta B, que vaya de 0 a 2500. Entonces si es mayor a 2500 se queda en 2500, es el valor máximo, y si es menor que 0, porque tenemos aquí una resta y la función senoidal puede hacer que la senoidal vaya de 0 hasta 2500, tendríamos un número negativo. Entonces nosotros vamos a hacer que si es que es un número negativo se quede en 0. Y finalmente actualizamos los valores. Al actualizar los valores en OCR1A, en lugar de poner yo un valor constante como se hacía anteriormente con la PWM normal, lo que estamos poniendo es un valor senoidal. Hoy estamos poniendo este valor de una función senoidal con todos los cálculos que vienen por detrás, y bueno, con un pequeño tiempo muerto, entonces estamos poniendo un valor senoidal. Pero como la función, el registro CR1A es un registro binario, debe ser de tipo un signed int, que es de 16 bits, pero es sin signo. No podemos considerar el signo que tenían estas variables. Entonces simplemente colocamos delta A, y posterior a eso hacemos lo mismo para colocar delta B, la misma señal sinusoidal, pero como el pin B es negado debido a la configuración del timer, nos va a entregar la misma señal, pero la señal negada. Aquí se realiza la comparación triangular del timer con sinusoidal creado. Crear por nosotros. Recuerden que la senoidal es la que lleva la frecuencia. La frecuencia está dada por paso, el paso está dada por n y n está dada por la frecuencia. Entonces intrínsecamente aquí nosotros estamos poniendo la frecuencia, y reemplazamos y si reemplazamos paso tendríamos aquí 2pi sobre n, y si reemplazamos n nosotros tendríamos la PWM abajo y f arriba. Entonces tendríamos omega t, p está dado por i, pero i debe conocer el tiempo que ha pasado entre cada interrupción del timer. Es por eso que utilizamos la variable paso. Aquí lo que hacemos es agregar tiempos muertos, y lo que hacemos es limitar, claro, saturar se llama entre 0 y máximo, y entre 0 y 2500, y aquí también lo que tenemos es la comparación del timer triangular con la senoidal creada por nosotros. De igual manera es lo que se realiza aquí, pero con el registro B. Finalmente aquí la interrupción se llama timer 1 cap de no timer. Entonces aquí hay una pequeña equivocación, debemos poner siempre timer 1 cap, ya que estamos utilizando el timer 1. También un delay de 200 milisegundos para ejecutar estos cálculos de este trabajo cada 200 milisegundos. También para la variable factor, como tenemos factor que es de tipo float, nosotros vamos a trabajar con una constante, es necesario colocar siempre el punto decimal, es decir, punto 0, si no la variable hará operaciones enteras. Y bueno, si tenemos una frecuencia de 50, 40, 30, lo único que va a pasar es que va a tomar 0, porque 30 dividido para 70 es 0, entonces me va a generar mi sinusoidal con 0. Listo, pues vamos a compilar y vamos a simular. Como ven aquí, yo ya he creado una simulación. Tenemos un bus DC que puede venir de un rectificador hecho con diodos o con tiristores, tenemos un capacitor y tenemos un puente A compuesto por 4 MOSFET. En este caso estoy utilizando el IRFT460, que es un MOSFET de hasta 600 voltios y 20 amperios. Me va a permitir manejar cargas sumamente altas, elevadas, de alta corriente, y bueno, hasta 600 voltios, es decir, en el bus DC tendríamos hasta 600 voltios. En Europa tenemos voltajes de 230 voltios con buses DC de hasta 350 voltios, y en América existen voltajes de 110, 120 voltios, es decir, en el bus DC salido por un rectificador tendrían máximo 170 voltios. Entonces este MOSFET es adecuado para esa aplicación, y adicionalmente se tiene dos drivers de los MOSFET, el IR2112 o el IR2110 de International Rectifier, que me permiten con la misma señal controlar un MOSFET que esté arriba y otro que esté abajo a diferentes voltajes, utilizando el circuito de carga de bootstrap que se encuentra aquí interior. Por eso tenemos un pequeño capacitor y un diodo que me permite cargar el capacitor para disparar el MOSFET de arriba. Esto simplemente es el hardware. Como vemos aquí tenemos una señal, la conectamos a los MOSFETs que van arriba, y otra señal lo conectamos al MOSFET que va abajo. Entonces una señal viene aquí, la otra aquí, HS y LS. Acá por el contrario, la otra señal, la que viene al MOSFET de abajo, la enviamos al MOSFET de arriba. Es por eso
eso que LS viene al MOSFET de arriba y HS viene al MOSFET de abajo. La señal que vendría al MOSFET de arriba de aquí viene acá al MOSFET de abajo. Aquí el orden de las señales no tiene importancia, ya que las dos señales son exactamente iguales. Una es la negada de la otra, pero como es una senoidal comparada con una triangular, son señales simétricas. Entonces esto no tiene mucha relevancia. Y aquí tenemos nuestro potenciómetro. Voy a simular el circuito para que vean. Yo he conectado un osciloscopio en las entradas de Arduino. Lo que hacemos es medir simplemente la corriente que ingresa a la carga y el voltaje entre estos dos puntos, es decir, el voltaje en la carga. Aquí lo que estoy poniendo es un típico motor que tiene una resistencia de 100 miliohmios y una inductancia de 5 milihenries. Proteus no tiene un modelo para un motor monofásico, pero un motor monofásico es una carga R, es decir, resistencia inductance, con una inductancia súper alta debido a su núcleo. Y ahora sí, vamos a lanzar la simulación y como vemos tenemos una corriente sinusoidal en la carga. Si yo disminuyo la frecuencia, vemos que la amplitud aquí, el pico es de 10 amperios, el pico de sinusoidal es de 10 amperios. Yo cambio la frecuencia y como vemos, al cambiar la frecuencia también cambia el voltaje de la modulación dado por factor. Entonces, como la inductancia cambia porque depende de la frecuencia, pero nosotros bajamos el voltaje, mantenemos un pico cercano casi a los 10 amperios. Como ven, la frecuencia variada de escala es de 100 milisegundos. Entonces miren, tenemos 1, 2, tiene 20, 22 hercios. Vamos a bajar un poco más la frecuencia. En este caso ya la inductancia ya casi no tiene casi nada de dependencia de la frecuencia. Entonces por eso la corriente se baja un poco. Pero igual tenemos una forma senoidal. Esta frecuencia ya es aproximadamente de 10, de 12. Vamos a subir un poco más la frecuencia y como ven, nosotros hemos creado un variador de frecuencia, un inversor, modulación SPWM, es decir, me entrega una corriente senoidal y aparte, para que no se me queme la carga, la corriente siempre se mantiene en 10 amperios. Incluso si yo subo la frecuencia, por ejemplo, en este caso es 1, 2, 3, 4, teníamos una frecuencia como de 40 a 45 hercios. En este caso subí la frecuencia 1, 2, 3, 4, tenemos una frecuencia de 52, 55 hercios. Vamos a subir un poco más. Claro, eso depende de la lectura del potenciómetro que nosotros lo estamos leyendo aquí. La frecuencia varía de 10 hasta 100 hercios. Según nosotros coloquemos el potenciómetro, en este caso tenemos 7 más o menos 70 hercios. Igual la corriente tiene igual un comportamiento senoidal. Vamos a volver a resimular. Debido a que nuestra frecuencia de la PWM es muy amplia, tenemos un comportamiento senoidal y bueno, ya con altas frecuencias se mantiene la parte senoidal, pero debido a la sobremodulación, porque queremos mantener los 10 amperios, pero no tenemos más voltaje de donde, entonces hay un tiempo en el que el MOSFET está prácticamente encendido por bastante tiempo y se produce una pequeña exponencia, pero de igual manera se tiene una senoidal. Esto ya es cercano a los 100 hercios, es decir, inclusive mi motor trabaja a frecuencias más altas de lo que estaba diseñado, es decir, a velocidades mucho más altas de la nominal. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y casi 10, o sea, 100 Hz. Vamos a dejarlo en la mitad para ver más o menos cómo reacciona. Deberíamos tener una frecuencia entre 52 y 55 Hz, ya que es la mitad del rango entre 10 y 20. Como ven, es casi senoidal. Si yo simulo esto y vamos cambiando, vemos cómo la sobremodulación va actuando. Tenemos one shot, el MOSFET casi nunca está prendido y bueno, si vamos sobremodulando, vamos a ponerlo en la mitad, tenemos que el MOSFET ya se prende casi todo el tiempo en ciertos intervalos, como podemos ver aquí. Estos son ondas SPWM. Es un poco difícil de apreciarlo aquí, pero como vemos, estas llevan información de la senoidal. Como podemos ver, aquí está apagado, entonces la senoidal decrece y aquí está encendido, la senoidal crece. Y si vamos a frecuencias altas, por ejemplo, vamos a resimular, como vemos el MOSFET ya hay tiempos en los que los MOSFETs ya permanecen prendidos por un intervalo considerable de tiempo, entonces evidentemente se entrega más corriente debido a la sobremodulación. Vamos de nuevo, evidentemente ya superando los 70 hercios ya estamos empezando a sobremodular. La senoidal se ha hecho más grande que la triangular, entonces hay tiempos donde la senoidal queda más grande que la triangular y el MOSFET queda totalmente encendido. Adicionalmente a eso, como se puede apreciar, se han incluido tiempos muertos. En este caso, tiempo muerto de cada cuadrito es 10 microsegundos, un tiempo muerto de 10 microsegundos entre cada uno, lo cual los MOSFETs van a reaccionar bastante bien. Se puede aumentar ese tiempo muerto cambiando aquí la variable retardo, pero para estos MOSFETs ese tiempo es bastante bueno.